Queridos amigos internautas, muy buenas tardes. Como todos los jueves, aquí el licenciado Ángel Loera, pues tratando temas de mayor relevancia que puedan ser de su interés relacionados con el mundo jurídico y con el mundo empresarial. Y bueno, pues bienvenidos a todos aquellos que nos hacen favor de sintonizar en este momento, que justo tal como nosotros están buscando ampliar su horizonte cultural jurídico, ¿verdad? El día de hoy vamos a tratar un tema de mayor relevancia que sin duda en este siglo busca un papel protagónico y que en mi experiencia pues muchas personas desconocen. Es el tema de responsabilidad patrimonial del Estado. Al hablar de responsabilidad patrimonial del Estado, considero importante primero definir el punto de qué es responsabilidad. Y al hablar de responsabilidad no necesariamente me refiero a esa parte de la virtud inherente al ser humano como un valor ético, sino a la responsabilidad que tiene una persona, ya sea física o moral, de responder respecto de un daño causado por un detrimento causado respecto de una responsabilidad patrimonial, penal o por una actividad irregular, ¿verdad? Entonces, como parte de los antecedentes de esta figura, hemos de decir que antes era impensable reconocer en Roma, por ejemplo, la figura de responsabilidad patrimonial del Estado, pues como todos sabemos, el Imperio Romano, bueno, era muy difícil que una persona pudiera reclamarle algo al emperador, ¿verdad? En la etapa de la Edad Media, recordemos el feudalismo, igualmente la característica que tenía de que, bueno, pues el señor feudal prácticamente hacía lo que quería, pues finalmente era una figura que también era impensable que en ese momento se pudiera desarrollar. Hoy por hoy en México esta figura está reconocida en el artículo 109 constitucional y como antecedente incluso de esta figura pues tenemos en España que a partir del siglo XIX también empieza a reconocer la responsabilidad respecto de los servidores públicos e incluso responsabilidad en la materia del sector privado, ¿no? Hay un asunto que se lee en muchos libros que se trata de un asunto que se llama de los novios de Granada, que tiene toda relación incluso con la parte de demostrar el daño moral para las personas que sufren este menoscabo. Y se trata de que una pareja, bueno, un enajenado mental se avienta por una ventana de un hospital. Al caer, desafortunadamente cae encima de una pareja que, bueno, pues la novia resulta con daños muy severos y el novio pierde la vida. Sabemos de antemano que el daño moral, para poder cuantificar nosotros el daño moral, pues suele ser muy difícil, ¿verdad? Pues nadie puede calcular el monto de una pérdida de un ser querido. Luego entonces, lo que hace el tribunal en este entonces es reconocer de alguna manera que efectivamente puede existir un resarcimiento respecto de este daño, ¿verdad? Y bien, pues como antecedentes también, o como para ser un poquito más puntuales en el tema, debemos mencionar que parte de la regulación que tenemos aquí reconocida en que se involucra el tema de responsabilidad patrimonial del Estado, tenemos como primera instancia el Código Civil, que es el que nos menciona precisamente qué es un daño moral, ¿verdad? Posteriormente, por mencionar algunos y no agotarnos todo en los antecedentes o en las leyes que regulan esta figura, podemos mencionar la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en la cual ya se reconoce que el tribunal puede dirimir una controversia de esta naturaleza. Es decir, si ustedes consideran que han sufrido un menoscabo en su patrimonio o en alguno de sus derechos o bienes, ustedes pueden solicitar este resarcimiento del daño al Estado para que a su vez se repare por parte del Estado. Si concebimos al Estado como un ente jurídico, finalmente sabemos que son personas físicas las que desarrollan las actividades en el cumplimiento de las facultades del poder o del gobierno. Pero pues, como todos sabemos, somos personas físicas, somos seres humanos susceptibles de incluso cometer algún error que lleve a causar detrimento, ya sea voluntario o involuntario, a un particular. Pues bien, básicamente en términos muy generales de eso se trata esta materia. Ley de responsabilidad patrimonial del Estado. Ahora bien,
otra de las leyes que regula este tema es la Ley del Presupuesto y Contabilidad del Estado Público, porque es ya también donde se reconoce la parte de que cada órgano administrativo tiene que considerar ya una partida presupuestaria para poder hacer frente a este daño que se ha ocasionado por una indemnización, ¿verdad? Bueno, pues como lo comentábamos desde un principio, esta figura tiene cabida a partir del año 2004 aquí en México. Esta figura entra a partir del año 2004 en México, en donde ya se reconoce constitucionalmente que el Estado tiene que resarcir un daño causado a un particular cuando por una actividad irregular se produzca este daño, ¿verdad? Es en el artículo, en el artículo 109 constitucional. Nada más quería hacer la aclaración. Antes, incluso la ley actual de Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado aún menciona ley reglamentaria del artículo 113 constitucional. Segundo párrafo, cuando esto, si ustedes se meten a revisar la propia ley, ya está contemplada esta figura en el artículo 109, último párrafo de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Y bien, en términos, a grandes rasgos, lo que establece este artículo es como se los mencionaba hace un momento, ¿no? La responsabilidad del Estado de los daños que con motivo de su actuación administrativa irregular cause en los bienes y derechos de los particulares y sea objetiva y directa. Este artículo, una vez, cuando sale en la parte constitucional, se otorga un periodo que es denominado vacatio legis, es decir, sale el 1 de enero del 2014 y es hasta el 31 de diciembre de 2004 y es hasta el 31 de diciembre del mismo año que sale la publicación en el Diario Oficial de la Federación, en donde se regula justo esta figura, porque pues en este periodo de vacatio legis es donde se les da la oportunidad a todos los órganos administrativos de empezar a conocer la figura, de empezar incluso a formar estas leyes reglamentarias de la misma. Una vez que se regula, conocemos entonces lo que es Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, que entre otras cosas regula el procedimiento a través del cual un particular va a poder solicitar una indemnización por un daño que se le causó a un bien o a un derecho. Bien, ¿cuántas veces no hemos conocido esta figura en temas sobre todo de salud? Es ya de todos conocido, incluso hemos escuchado a la vecina, al pariente, al amigo, que dice que por negligencia médica han solicitado el resarcimiento de un daño, ¿verdad? Pero seguramente este tema no se encierra nada más en la parte de salud, es amplísimo este tema e insisto en que es un tema que se tiene que tratar y que ya todo mundo debe de conocer. Entonces, lo vamos a continuar viendo en el siguiente bloque. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
¿Qué tal, amigos? Pues ya estamos de vuelta aquí en su programa Abogado Corporativo, y antes de empezar el tema, que justo para los que nos están sintonizando en este momento, estamos hablando de responsabilidad patrimonial del Estado, y finalmente, bueno, pues voy a tratar de darle un toque de responsabilidad patrimonial por parte de las autoridades fiscales. Justo decíamos que es un tema poco conocido, pero que va a ser ya de total importancia ya en este siglo que estamos viviendo, puesto que ya se reconoce constitucionalmente el que todas las personas tenemos derecho a que se nos pueda ser indemnizado cuando se nos cause un detrimento o un daño patrimonial, sin la necesidad o la obligación de tener que soportar ese daño. ¿A qué me refiero? Hace un momento, antes de terminar el primer bloque, justo comentábamos que cuando se menciona este tema de responsabilidad patrimonial, regularmente las personas lo enfocan, o es muy común que en pláticas saquen a la luz el tema de responsabilidad en temas de salud. ¿Cuántas veces no hemos conocido o escuchado que justo por negligencia de un médico pues solicitan este resarcimiento del daño, ¿verdad? Pues justo el objeto y lo que yo estoy buscando al desarrollar este tema en este programa es ampliar ese espectro del conocimiento y que no nada más lo acoten en particular al tema de salud, puesto que, bueno, sabemos que la responsabilidad es amplísima, ¿verdad? Uno de los casos, bueno, antes de empezar en los casos para que sea más ilustrativo para ustedes el tema, quisiera hablar de responsabilidad objetiva y responsabilidad directa. En términos muy simples, la responsabilidad directa habla de que no necesariamente cuando tú, particular, sufres un menoscabo en tus bienes o derechos, tienes que demostrar quién fue el que produjo ese menoscabo. Es decir, no necesariamente tiene que haber un señalamiento de la persona física o del servidor público que ocasionó este daño, porque finalmente, como lo mencionamos en un principio, quien se hace responsable de esta indemnización es el Estado. ¿Por qué? Porque si finalmente todas las actividades o funciones que desarrolla el Estado son a través de una persona física, bueno, pues el que responde por ese servidor público o por la irregularidad que cometió es el ente visto como un ente jurídico, es el Estado, ¿verdad? Ahora, la responsabilidad objetiva nos habla precisamente de que no necesariamente tiene que ser derivado de una actividad irregular. Puede ser que incluso un servidor público en ejercicio de sus funciones cometa un error de manera involuntaria que te lleve a ti justo a soportar un detrimento en tu patrimonio. Como ejemplo de lo anterior, tenemos un caso muy conocido que se trata de unas indígenas, seguramente ya por algunos de ustedes ya lo identifica, y es que se trata de un asunto en donde en el 2006 privan, se acercan agentes de la AFI, 6 agentes de la AFI se acercan a un mercado en donde tratan de despojar, argumentando que es piratería, tratan de despojar de sus bienes o de la piratería de las personas que estaban poniendo a la venta sus productos. Tratan de despojar de sus bienes. Sucede de que como se sintieron agraviados estas personas, lo que hicieron fue pues retener a los agentes para medida de presión y que justo los agentes resarcieran el daño en ese momento. Lo que se supone, y según entiendo por lo que conocemos todos en las noticias, es que justo les resarcen este daño que más o menos me parece que fue por la cuantía de 80,000 pesos, pero bueno, pues estos agentes no conformes con eso y con cierto dejo de resentimiento hacia los indígenas, se llevan a estas personas a base de engaños, las presentan y de manera pública les fincan esa responsabilidad, o dicen que después de las investigaciones ellas secuestraron a algunos agentes de la AFI, ¿no? Bueno, pues posteriormente, en 2009, sale en libertad la señora Jacinta y, bueno, pues dentro de este procedimiento se encuentra
pues que efectivamente fueron vulnerados algunos de sus derechos, incluso algunos de los procedimientos que tenían que llevarse a cabo para poder sujetarla a proceso, ¿no? Esto finalmente detona en que pues la señora pierde determinados años de su libertad, como además de todo fue una situación que se hizo pública, pues ya la señora en el aspecto patrimonial que comentábamos hace un momento, ya no era vista de la misma manera en su comunidad, ¿no? Posteriormente se decide justo solicitar una indemnización patrimonial por parte del Estado por el daño causado toda vez que no hubo actuaciones regulares. Es muy importante tomar en cuenta que para que ustedes puedan solicitar una indemnización se tiene que acreditar que efectivamente en dónde estuvo la irregularidad por parte del Estado para que efectivamente puedan ustedes tener derecho a esa indemnización, ¿verdad? Justo no basta con cuantificar a cuánto asciende el monto del daño, sino que se tiene que acreditar efectivamente que este daño fue producido por una actuación irregular. Y bueno, pues que todos ya vemos es que finalmente, además de que la señora fue indemnizada con cierta cantidad de dinero, pues también existió este reconocimiento público ante, bueno, pues los medios, justo de la misma manera que la vincularon y que lo hicieron ellos público el haberla relacionado con esta, pues con esta situación desafortunada, ¿verdad? Dentro de este resarcimiento que existió de la señora Jacinta, pues existía la parte justo del daño moral, ¿verdad? Que es lo que estábamos comentando también hace un momento, en donde, bueno, pues la complicación también de poder llegar al daño moral que se ocasiona a una persona. Ya decíamos hace un momento también el ejemplo de a lo mejor de la pérdida de un hijo. ¿Quién puede cuantificar a lo mejor la pérdida de un hijo? Esto finalmente los tribunales lo hacen a manera de que se vea y que se haga tangible el hecho de que finalmente sí se está reparando el daño causado al menos en la parte moral, que si bien puede no ser una cantidad significativa, una cantidad importante, pues sí es una cantidad que de pronto en ese momento puede abarcar esta parte, ¿no? del resarcimiento del daño. Bien, como ese tenemos muchos más ejemplos, pero sí es importante, insisto, en que ustedes tengan presentes la parte irregular del Estado, ¿no? Al respecto tenemos una jurisprudencia que ya la Corte en donde, vaya, a lo que quiero llegar es, tenemos que tener bien identificado en dónde está la parte irregular del Estado. ¿A qué voy con esto? Si partimos del ejemplo que estoy haciendo de la señora Jacinta, estamos hablando de que, bueno, como sujeto de responsabilidad teníamos ahí a la Procuraduría General de la República. Tenemos que tener mucho cuidado porque también existe jurisprudencia en donde dice que no necesariamente el hecho de que se dicte un auto de libertad implica o se presume que existe una actividad irregular del Estado. O sea, no podemos de manera deliberada, si es que, hablando en el terreno de lo penal, si es que existe una detención o una privación de la libertad de una persona que fue sujeta a este proceso jurisdiccional, al final de cuentas, después de una sentencia en donde se le deje en libertad, pues irnos de inmediato a esta vía administrativa y solicitar la responsabilidad patrimonial. ¿Por qué? Porque finalmente conocemos que es parte del desarrollo de las actividades del Ministerio Público el actuar como un agente investigador. Luego entonces, en ejercicio de sus facultades o de sus atribuciones, pues él hace esta investigación y una vez que él considera que puede vincular a proceso a una persona, bueno, pues él pasa la estafeta, se la pasa a un juez que es quien determina finalmente si es que existió o no existió la comisión del delito. Al final de cuentas, si se agotan todas las instancias y resulta ser que esta persona queda en libertad, insisto, no podemos ir de forma directa a solicitar una indemnización patrimonial por parte del Estado. Tendríamos que en todo caso evaluar en cada caso en particular justo el punto en donde existió esta actividad irregular. Puede ser parte del procedimiento, puede ser que no siguió los procesos que se tienen
pues, previamente establecidos en las leyes, y eso justo puede detonar en esta responsabilidad por parte de la Procuraduría. En el siguiente bloque vamos a proyectar justo esta jurisprudencia para que sea más ilustrativo para ustedes y para seguir desarrollando este tema, y al final, en el último bloque, pues hablar de la parte fiscal, ¿verdad? ¿En qué puntos? Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Queridos amigos, ya estamos de vuelta aquí en su programa Abogado Corporativo, en donde justo estamos tratando el tema de Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Estamos tratando de desmenuzar de qué se trata, cómo se come, qué en puntos ustedes pueden aprovechar justo este ordenamiento, ¿verdad? Hace un momento, antes de terminar el bloque anterior, mencionábamos la parte en donde no podemos llegar nosotros como particulares de forma deliberada a solicitar una indemnización después de que se emita una sentencia en donde justo después de que sujetaron a una persona a proceso, después de determinado tiempo, 2, 3 años, pues se solicite esta indemnización por parte del Estado. Fíjense, me voy a permitir transmitirles a través de la pantalla justo la jurisprudencia para desmenuzarla y para que vean a qué se refiere. Entonces, esta jurisprudencia, la voz nos dice, la actividad administrativa irregular del Ministerio Público de la Federación no la constituye el hecho de que el órgano jurisdiccional emita una sentencia absolutoria en la causa penal. La función irregular del Ministerio Público de la Federación durante la averiguación previa
consiste en realizar diligencias necesarias para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, a efecto de estar en aptitud de ejercer la acción penal. En esa tesitura, la realización de esas diligencias debe considerarse dentro de las facultades constitucionales y legales que norman su actuar. Por lo que, con independencia de las determinaciones que lleguen a emitir los jueces federales respecto de la inocencia o culpabilidad de los procesados, no podrá atribuírsele el carácter de actividad administrativa irregular o anormal, pues basta con que haya cumplido con la carga investigatoria necesaria para considerar satisfecha la existencia del cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal. En efecto, con independencia de que en la sentencia definitiva se declare la inocencia de los indiciados, ello no conlleva en sí y por sí mismo la demostración jurídica de que las actuaciones realizadas durante la averiguación previa resulten irregulares, pues en esta etapa preprocesal basta con que los indicios sean suficientes para sustentar el estándar de probable responsabilidad en la comisión de hechos delictivos y del cuerpo del delito. Estimar lo contrario implicaría que solo el hecho de que los jueces emitan una sentencia absolutoria obligaría a que en el procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado siempre deba otorgarse una indemnización por actividad administrativa irregular, a pesar de que el Ministerio Público de la Federación hubiese cumplido con sus funciones constitucionales y legales de argumentar sólidamente. Bueno, pues ahí es una parte de lo que establece la jurisprudencia que les mencionaba. Y justo ese es donde quiero enfocar su atención. No podemos llegar nosotros, porque incluso ya existe jurisprudencia en la cual se establece que no se debe presuponer que justo existe una actividad administrativa de irregularidad. Esto precisamente en aras de que el Ministerio Público, como ya decíamos hace un momento, el trabajo del Ministerio Público es ser un investigador. Si después de esta investigación, que como lo denomina la misma jurisprudencia, la etapa preprocesal, es decir, él entrega la estafeta a un juez y éste determina la responsabilidad o no o la comisión de un delito, bueno, pero esto no significa que precisamente no pueda ser el Ministerio Público sujeto de responsabilidad patrimonial. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues lo que he venido diciendo en todo este transcurso del programa, pues identificar, debemos de hilar fino en el punto de encontrar dónde precisamente se encuentra la parte de la irregularidad que puede cometer justo un Ministerio Público para que la Procuraduría General de la República, como sujeto de responsabilidad de esta ley, pues pueda indemnizar con base a su partida presupuestal el daño causado. Bien, entonces quisiera enfocar también su atención en puntos muy finos ya en donde ustedes deben de considerar. Fíjense, una de las partes para que ustedes puedan justo solicitar esta indemnización, parte del procedimiento que establece la ley es primero, tenemos que generar el acto de aplicación, evidentemente, en donde nosotros podemos ir con la autoridad administrativa a solicitar. Quiero hacer la aclaración que no necesariamente esta autoridad administrativa puede ser sujeto de esta ley, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, incluso hasta el Poder Ejecutivo. Es como lo establece la ley. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer como un primer paso? Pues, evidentemente, generar nuestro acto de aplicación. ¿A qué me refiero con esto? Solicitar precisamente el pago de la indemnización a la autoridad administrativa por el detrimento o el daño que nosotros justo consideramos que fue causado. En esta solicitud, como todo procedimiento administrativo, puede ser ante la misma autoridad administrativa o puede ser incluso directamente en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Yo lo que recomendaría es que sea primero a través de la misma autoridad administrativa, hablando de un procedimiento en el cual tú le dices a la autoridad, me causaste un daño en mis bienes o incluso un detrimento en mis derechos, ¿verdad? Si esta autoridad pues te contesta en sentido negativo, ojo, aquí sí quisiera hacer una aclaración que en mi experiencia me sucedió justo de un asunto que estamos llevando en la firma. Solicitamos la indemnización por parte de la Procuraduría General de la República y esta no nos contestó nada. ¿Qué es lo que pasa
cuando una autoridad no nos contesta? Entra una figura que se llama negativa ficta. ¿Qué se debe entender por negativa ficta? Es el silencio de la autoridad respecto de una solicitud que ustedes hacen. Entonces, si ustedes hacen este reclamo de indemnización y pasa determinado tiempo y no, bueno, que tendrían que ser en todo caso 3 meses, y pasan 3 meses y ustedes no reciben una respuesta por parte de la autoridad, deben asumir que la autoridad contestó en sentido negativo la solicitud de indemnización. Posteriormente, ustedes pueden acudir a la siguiente instancia, que sería el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en donde justo están buscando solicitar a través del tribunal la indemnización respecto de la negativa que se configuró por el silencio de la autoridad a que les resarza el daño que les ocasionó o el detrimento en sus derechos, ¿verdad? Una vez que esto sucede, en la demanda o en el escrito tienen que identificar plenamente el servidor público que justo fue el que ocasionó este detrimento, y más allá de eso tienen que acreditar justo la irregularidad en que incurrió esta autoridad para que ustedes tengan derecho a esa indemnización. Posteriormente, el tribunal tiene que calificar de legal o de ilegal, pero siempre tomando en consideración el tema de la parte de irregularidad. Como también una experiencia que quisiera compartirles es, tuve la oportunidad de platicar con una secretaria de acuerdos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, justo por el tema, ¿no? Que insisto en que tiene que ser un tema que ya se tiene que abordar pues, de manera más contundente en estos tiempos, y me comentaba que ya ha recibido numerosas solicitudes de indemnización, pero que estas no han prosperado. Incluso en el tribunal me comenta que ya han estado tomando cursos incluso en la parte de los derechos humanos, porque además todo mundo ahora lo único que hace es citar un asunto en particular, ¿no? El caso del asunto de Radilla Pacheco. Entonces, solamente se acotan a ese o se acotan al de las indígenas y replican prácticamente pues, lo que ya todos conocen, pero no se meten al fondo de la materia, no entran a un estudio minucioso, y entonces, por lo tanto, ninguno de estos asuntos, o en su mayoría, no ha prosperado, ¿no? Entonces, es importante identificar justo la parte en donde se lleva a cabo la actividad irregular por parte del Estado. Ahora bien, fíjense, en la parte fiscal, vamos a empezarlo a enfocar en la parte fiscal. Existen diversos procedimientos, como en toda la parte administrativa, pues a través de los cuales sabemos que la autoridad pues tiene estas facultades de revisar que efectivamente se estén cumpliendo con las leyes o con los ordenamientos o los reglamentos que regulan diversos procedimientos, hablando en materia de salud, ¿no? Hablando en materia fiscal en particular. Existen procedimientos como lo es el procedimiento de visita domiciliaria, que desde mi punto de vista, justo si encontramos nosotros ahí la parte irregular o el detrimento incluso que nos está causando la autoridad, pues seguramente ahí podemos hacer uso de esta figura, ¿no? Sí quiero aclarar que existe una presunción de legalidad por parte de las autoridades fiscales, es decir, sabemos ya de antemano que las autoridades al emitir un acto se presume que este acto es legal, que la autoridad no actúa justo con este dolo, ¿verdad? Que la autoridad normalmente siempre se va a regir conforme lo que está establecido en la ley. No obstante, insisto en el hecho de que justo son seres humanos, son personas físicas las que desarrollan estas actividades, y seguramente puede ser que de manera dolosa incluso sea para perjudicar al mismo contribuyente o por desconocimiento a lo mejor de algún servidor público, o por la falta de experiencia o de providez, justo detone en la parte de provocar este detrimento patrimonial por parte del contribuyente, ¿no? Justo quisiera enfocarme en la parte del artículo 22, por poner algunos ejemplos, no vamos a abarcar muchos, nada más me gustaría tocar 2 en los que a lo mejor puedan ser de su interés y puedan ustedes ya empezar a analizar más profundamente ese tema, o a valorar incluso la posibilidad de acercarse con un asesor jurídico para que les explique más a fondo de qué se trata esta figura y si justo puede ser agotada en una situación que ustedes consideren en donde fueron vulnerados ahí pues sus derechos patrimoniales, ¿no? El artículo 22 del Código Fiscal de la Federación establece el que ustedes como contribuyentes puedan tener derecho a una devolución por pago de lo indebido, por pago en exceso.
justo si ustedes realizan o consideran que tienen derecho a esta devolución, ¿cuántas veces no hemos sabido que la autoridad, pues después de una solicitud de devoluciones, no se tarda el tiempo que está establecido en el mismo Código Fiscal de la Federación? Pero bueno, esto seguramente vamos a entrar más a detalle en el siguiente y último bloque. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Queridos amigos, nuevamente aquí estamos en su programa Abogado Corporativo, en este último bloque en donde estamos hablando de responsabilidad patrimonial del Estado y donde justo en este momento vamos a tratar ya de enfocarlo en qué aspectos, por abarcar algunos de ellos, se podría dirigir por lo que hace a la materia fiscal. Antes de iniciar nuevamente con este tema, sí quisiera nuevamente hacerles la invitación de que nos acompañen, de que nos visiten en la página de Facebook, a través de las redes sociales, que nos hagan sugerencias, que nos hagan ahí preguntas y seguramente vamos a estar dando ahí retroalimentación y vamos a atender ahí todas sus dudas para hacer de este su programa Abogado Corporativo un mejor programa en cada una de sus emisiones. Y bueno, decíamos hace un momento que justo la responsabilidad patrimonial por parte de las autoridades fiscales puede ser que de pronto suene algo descabellado, incluso hasta sugerirlo, ¿no? Por la presunción de legalidad que justo estábamos comentando hace un momento. No obstante que la misma Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado establece que la nulidad o anulabilidad de un acto administrativo no presupone por sí justo que se configure esta parte de la irregularidad por parte de un ente
de un ente del Estado, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Justo si nos enfocamos en la solicitud de devoluciones que ya mencionaba hace un momento. Si nosotros solicitamos las devoluciones en términos del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación y la autoridad nos niega este derecho que nosotros tengamos, que puede derivar incluso ahí por, bueno, diversas, por no mencionar alguna disposición legal, ¿no? A que yo tenga derecho en materia fiscal, y en donde me niegue justo este derecho que tengo de recibir esta devolución. De entrada, si nos niega la autoridad administrativa, sabemos que tenemos la siguiente instancia, que es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Por poner un ejemplo, decimos, me negó la solicitud de devoluciones que yo realicé, vamos con el tribunal y el tribunal dice, tiene derecho, dejo nulo ese acto administrativo y tiene derecho justo a la solicitud de devoluciones. Esto, la anulabilidad de la resolución administrativa a través de la cual se me negó este derecho, no presupone justo que sea una actuación irregular por parte del Estado y que eso me haya generado un detrimento. Sí, en este punto tenemos que hilvanar muy precisamente el cómo vamos a buscar ahí la cuadratura del círculo justo para poder llegar a encontrar la actividad irregular. Si nosotros hacemos esta solicitud de devoluciones en el ejemplo que estamos manejando y la autoridad no nos devuelve en el tiempo que está establecido dentro de su procedimiento administrativo, ¿qué podría generar el que no nos devuelva en tiempo? Bueno, pues en primer lugar, incluso podría detonar en la falta del pago, no tengo recursos, no tengo liquidez para el pago de nómina, no tengo incluso liquidez ahí por la parte del tener que pago a proveedores, incluso podría llegar al extremo de no tener los recursos necesarios para inclusive dar cumplimiento a esta parte de mi obligación tributaria de tener que contribuir al gasto público, ¿verdad? Entonces, ahí podría ser un punto importante, ¿no? Que igual lo pongo en la mesa para que sea analizado y para que, bueno, igual ustedes me puedan dar esa retroalimentación. El punto en el que la autoridad, después de una solicitud de devoluciones, no me está devolviendo en tiempo, puede repercutir directamente y me está ocasionando un daño. El tema es buscar la parte en donde la autoridad, que pueda ser incluso por el desconocimiento, como ya lo mencionábamos, de uno de los servidores públicos, de cómo se lleva a cabo este procedimiento, por la inexperiencia del mismo servidor público que me lleve a mí a tener esa parte o esa afectación en mi patrimonio, ¿no? Bien, eso es por lo que a grandes rasgos quisiera mencionar respecto del aspecto de solicitud de devoluciones. Otra parte podría ser en visitas domiciliarias. Yo sé que igualmente muchos de ustedes me van a decir, visitas domiciliarias, pues ¿de qué está hablando, verdad? Pero seguramente si encontramos la parte en donde la autoridad no se conduce conforme lo establecido en la ley, podríamos nosotros definitivamente tratar de buscar ahí la parte del detrimento patrimonial. Por poner un ejemplo, tenemos al visitador que se acerca y justo no está actuando conforme a la ley, se lo come el tiempo que tiene incluso para poder emitir una resolución determinante de crédito fiscal, y bueno, emite esta resolución a destiempo, pasando por alto todas las disposiciones. Me pasó un caso muy en particular que, bueno, ya también sería cuestión de valorarlo, justo con el Seguro Social, por ejemplo, en el tema de cuando llevan a cabo el procedimiento administrativo de ejecución. Aquí sí quiero ser muy específico en que sabemos que la autoridad justo tiene estas facultades para poder llevar a cabo pues, sus obligaciones, digamos, como Estado, ¿no? Para poder cumplir como Estado, yo tengo la facultad como autoridad administrativa de ejercer un procedimiento a través del cual pues yo tenga que estar protegiendo el interés público, el interés social. En este caso estamos hablando del dinero del erario público, ¿no? Entonces, si la autoridad va y a través de un procedimiento administrativo de ejecución me embarga bienes, ¿cuántas veces no hemos visto, en mi caso el que les estoy comentando, que llega la autoridad, procedimiento administrativo de ejecución, y a pesar de que yo le estoy señalando a la autoridad, porque además tengo ese derecho de señalar esos bienes, la autoridad se pasa por alto incluso el señalamiento que yo estoy haciendo, actúa incluso hasta cierto punto en ese momento en donde me está haciendo el requerimiento de pago del crédito fiscal, actúa de manera arbitraria e incluso se toman la figura de incluso hasta perito evaluador, y en ese momento te dice la autoridad,
No, definitivamente los bienes que tú estás señalando no cubren suficiente el crédito fiscal. Y entonces ellos se dan esa oportunidad de decir, yo señalo estos bienes, o incluso llegar hasta el extremo de embargar una cuenta. Fíjense, desde mi punto de vista, en el caso en el que les estoy compartiendo, definitivamente hay una actividad irregular por parte del Estado que me está a mí generando un detrimento patrimonial, ¿verdad? Porque incluso el mismo embargo de cuentas pues me está impidiendo a mí tener liquidez y me puede llevar al extremo, hablando de una persona física o moral, pues hablando de una persona moral en particular, de incluso hasta llegar a extinguir esta empresa, ¿verdad? Pero bueno, justo son dos ejemplos que de manera así muy rápida quería yo comentar con ustedes, pero sí quisiera nuevamente llamar a su atención, pues para enfocarnos en puntos que considero yo muy importantes que debemos nosotros tener en cuenta. En primer lugar, bueno, ya decíamos, tenemos que acreditar la parte del servidor público que cometió esta irregularidad. En segundo lugar, en la demanda, nosotros tendríamos que identificar plenamente en dónde fue el punto fino, en donde sabemos y conocemos que efectivamente la autoridad actuó de manera irregular, generar ese acto de aplicación y bueno, no presuponer, como lo dijimos hace un momento, que la nulidad o anulabilidad de los actos administrativos es que te da un derecho a ti o te abre el derecho de que puedas justo solicitar esta indemnización. El derecho a reclamar la indemnización se pierde en un año. O sea que cuando ustedes consideren que se cometió esta parte irregular, tienen un año a partir de que se configura la irregularidad por parte de la autoridad administrativa para que ustedes puedan reclamar esta indemnización. Y por último, tener en cuenta que justo el Estado, como es finalmente el que está haciendo la erogación de los actos, pues tiene el derecho de repetir incluso para con el servidor público que le ocasionó este detrimento respecto de los dineros que tuvo que erogar por parte de la indemnización. Pero bien, pues por mi parte sería todo. Yo les agradezco nuevamente el hecho de que pues estén sintonizándonos, esperando que pues haya sido de su interés este tema. Probablemente sea un tema que no se agota en este momento, pero incluso más adelante con el doctor que con su experiencia nos puede compartir también ahí relacionado con este tema, ¿no? Les agradezco, los invito nuevamente a que nos sintonicen a través de su programa Abogado Corporativo, gracias a ASTL TV, que pues, por ellos es que nos podemos estar sintonizando en este canal. Hasta la vista. Astele.tv